también, con el hecho de haber desaparecido la viruela, ¿qué podría pasar a futuro? Digamos, ustedes, digamos, aparece otra cepa, o vamos a decir, solo hay 2 cepas a nivel mundial. Estas cepas están dadas, esperen un minuto, yo abro desde acá. Yo abro acá y para poder saber quién me van a preguntar. Levantan la mano y yo les pongo cuidado. Entonces acá está. Espérenme un minutico. Listo. Esperen, quitamos el volumen acá. Ahora sí. Entonces, la cuestión acá y la pregunta es, ¿qué pasaría si Estados Unidos o Rusia se le dé por generar una arma biológica con esto? Cuéntenme a ver qué podría pasar con nosotros. ¿Quién me lo podría decir? Pueden levantar la mano si quieren, no hay problema. Ahí por eso les hago la pregunta. Pues puede ser un virus nuevo para nosotros, ¿no? O nosotros ya estamos con inmunidad. Podríamos decir que sí es nuevo, pero no tenemos inmunidad, porque ya ni siquiera hay vacuna. Sí, ya en este momento ni siquiera estamos generando vacunas. Eso, no, digamos, llega a aparecer, entonces se estimaría que aproximadamente, si no hay una buena contención, entre un 65% y 75% de la población mundial podría estar sufriendo. Y se podría, digamos, acabar, como está pasando ahorita con muchas enfermedades que están volviendo a reaparecer. Entonces, por eso es que uno siempre hace como la aclaración acá, digamos, es qué es lo que está pasando y qué va a pasar, digamos, en generaciones futuras, ¿sí? Entonces, ahí por eso habíamos hablado de estas dos, ¿cierto? Estábamos viendo lo que era la parte de digamos, cuáles son los componentes. De acuerdo al tallercito que habíamos puesto, ¿cuáles son los componentes del sistema inmune? A ver, ustedes me van a poner a preguntar, me van a poner a preguntarles. La médula ósea, el timo, el Sí, vaso, sí, los linfocitos, los vasos linfáticos, sí, ganglio linfático, sí. Y célula madre hematopoyética eso es parte de la médula. de la médula. Es parte de la médula. Entonces, según lo que dice Jason, entonces estamos viendo que hay unos componentes, digamos, organulares. Eso está bien, ¿cierto? Pero cuando hablamos del sistema inmune, lo principal que nosotros hacemos es hablar de qué es lo que realmente, digamos, actúa de manera directa. No quiere decir que lo otro no, pero esto sí, digamos, es de una manera mucho más concreta. Por ejemplo, vamos a verlo. Hay 2 sistemas, ¿cierto? Está el sistema pasivo y está el sistema activo. Es una de las formas de poderlos tener. En el sistema pasivo, lo que más vamos a identificar acá es lo que es las mucosas. En este caso vemos lo que es el sistema nasal, mucosa alveolar, intestinal, gastrointestinal y todo lo que es la parte de las vejigas en la parte de genitales. Sí, que en esta parte no sirve. Y en este caso hablamos todo lo que es la parte de la piel. Ese es, ¿cierto? Eso es como lo primero. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos es mantener aislados a toda hora. Con solo presentar un corte o estar expuestos es donde vamos a tener el problema. Yo les contaba la clase pasada que la gran mayoría de personas lo que hacen es que cuando digamos, está haciendo frío, lo que hacen es llegar y cubrirse el pecho y de pronto la cabeza. Pero realmente lo que no hay, eso no es lo que hay que proteger. Lo que hay que proteger es directamente lo que es mucosa nasal, ocular y obviamente el sistema auditivo. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Entonces, donde empiezan a ver los problemas y uno va notando cómo los individuos realmente se enferman porque no hay un control específico. Por ejemplo, ayer monté en bus
Y cuando estaba montando en bus, veo que el papá tiene tapabocas y el niño, que es el que está enfermo, no tiene tapabocas. Un bebé, obviamente, pues pensemos en, pues, cómo le colocamos el tapabocas a un bebé. Entonces, el bebé llegaron y no tenía el tapabocas. Entonces, ¿qué pasó? Él nos contamina a todos los que estamos en el bus. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer todos esos problemas ahí, porque realmente no hay un aislamiento. Y es más, nosotros en el sistema, digamos, de transporte deberíamos de tener tapabocas, digamos, mantenerse con el alcoholcito, pero es muy complejo. Yo les admito que es muy difícil, empezando por el calor, y no debería haber ese confinamiento tan fuerte que hay. Y eso que aquí nosotros no estamos tan confinados como pasa en otros lados, ¿sí? Entonces, vamos a ver, digamos, hay varios aspectos. Entonces, vamos a hablar de la piel. Entonces, la piel, pues obviamente está compuesta de lo que es la parte de la epidermis, la dermis y la hipodermis. En este caso, ¿cuáles son los métodos de defensa que tiene? Principalmente, todo lo que es la parte de las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas lo que va a hacer es mantener generando una lubricación en la piel y permite que muchas de las sustancias puedan llegar y salir hacia el exterior a través de la parte de la sudoración, ¿sí? También tenemos el caso de la descamación. Siempre me voy a acordar por esta porque cuando vi microbiología la primera vez, es una de las barreras que hay y se habla de la queratinización y el hecho de tener asociados a microbiota para que eliminaran estos. Y la profesora me dijo que no. Y realmente la descamación es súper importante, que nosotros la vamos a ver en animales, pero los demás, digamos, por ejemplo, en nosotros no la percibimos. El hecho de cómo mudamos la piel. ¿Cuántas células aproximadamente día nosotros perdemos? ¿Cuántas considerarían ustedes? Más de 1000. No, Juan Diego, por ahí pasó de a rato. Más de 5.5 millones. No, ya demasiado específico. Se dice que alrededor de 2.5 a 3 millones en todo el día que estamos mudando y que llegamos y lo notamos. Mucho del polvo o de la basura que vemos en la casa es perteneciente a esto, ¿sí? Cuando hablamos de microbiota resistente, vamos a ver que hay varios aspectos. ¿Cuáles son los más relevantes y los más importantes que tenemos nosotros ahí? ¿Cuáles considerarían ustedes? Nosotros tenemos lugares específicos. Vamos a ubicar el cuerpo, ¿sí? ¿Dónde consideran ustedes que tiene que haber una muy buena cantidad de microorganismos que nos ayuden a defendernos? Piénsenlo así. En las manos. Manos, no. En el intestino. Sí, todo lo que es mucosa lo sabemos, sí. Digamos, por la parte interna, sí, tiene que estar rotando. Yo digo es en la piel, la parte externa. Díganme ustedes. ¿Dónde llegarían y dónde deberíamos de coger y poder identificarlos? Cavidad oral. Sí, todo lo que es la parte de la cavidad oral. ¿Sí? ¿Qué otro sector podríamos hablar de que necesita una microbiota muy fuerte? Ya yo llego, yo miro a ver a quién le pregunto por acá. A ver quién está. Los pies. No, pies no. Es más, un exceso en mucosa nasal, sí, pero digamos, en pies no. Hay una razón muy importante. Uno de los requisitos para que crezcan los hongos, ¿cuál es? ¿Quién me dice cuáles son los requisitos para que crezcan los hongos? Humedad. ¿Humedad? Sí, ¿qué más? ¿Qué más podríamos? Calor. No, llamamos temperatura, no, sino calor. Listo. 2, calor. Y tercero, ¿cuál es el otro factor relevante e importante? Piensen cuando les da pecueca, ¿cómo es? No. El confinamiento no es tanto. Sudoración. Ya eso lo vimos en la parte, digamos, ahí, aunque tiene algo que ver, porque la sudoración debería protegernos. ¿Qué es lo que necesitamos? Estamos hablando de oscuridad.
La oscuridad, los hongos necesitan estar aislados y en espacios oscuros para poder crecer de manera muy fácil. Entonces estamos hablando que necesitamos oscuridad, humedad, ¿sí? Y calor. Por eso, si lo relacionamos con la mucosa, digamos genital, es súper, súper rica para que llegue y aprovechen todos los hongos que hay. Entonces, viendo, digamos, dónde está la microbiota resistente de mayor importancia, la vamos a tener. Uno, alrededor de la fosa ocular, todo lo que es, digamos, alrededor de las cejas, nosotros tenemos una muy buena cantidad de bacilos importantes para nosotros. A nivel de mucosa bucal, vamos a tener tanto parásitos, vamos a tener protozoarios y vamos a tener bacterias. Por eso, cada vez que nosotros tenemos la boca cerrada, aprovechan para generar demasiado y por eso huele tan feo. Sí, el mal olor bucal es entendible. Lo que pasa es que hay de malos olores a malos olores. Pero en este caso hablamos de que sí es importante tenerlo ahí. Sí, como reconocerlo. Sí, ese es otro de los puntos a tener en cuenta. Entonces, la microbiota, la esquamación y las glándulas sebáceas. A nivel de sistema digestivo, hay otros. Casi siempre en lo que es la parte de las mucosas vamos a tener lo que es la parte de sustancias que ayudan a limpiar o digamos o que barrenan. Vamos a verlo. Primero que todo vamos a notar la mucosa, ¿sí? Directamente desde la mucosa bucal hasta la gastrointestinal, que eso es lo que tenemos. Si notan, van a ver, digamos, que los perros o muchos de los animales tienen una salivación excesiva y esa salivación les permite tener, digamos, una mayor protección ante el medio. En este caso, vamos a ver lo que es la parte de la salivación, que es forma de que cómo se lava y de una vez cómo se limpia. En este caso, la saliva tiene una de las enzimas más importantes que podemos tener. ¿Cuál es? La lisozima. ¿Qué hace la lisozima? Esa la consultaron. Díganme ustedes, pues. A ver, Dylan, ¿cuál es la lisozima? Bueno, David. No es la que impide como infecciones. Sí, sí impide infecciones, pero ¿qué es lo que hace? Ella contiene enzimas digestivas. No, no son enzimas digestivas. Llamémoslo así, más bien que son enzimas proteolíticas. Entonces, lo que hace esa proteína, que es la lisozima, lo que va a hacer es llegar y degradar todo lo que encuentra a su paso. Y entonces lo que va a hacer es que ayuda a degradar y permite que realmente todos los organismos se muevan de una manera mucho más rápida. Es la primera defensa que nosotros tenemos a nivel, digamos, externo. Y eso es importante tenerlo ahí porque es de las formas más relevantes a la hora de cómo es que vamos a atacar, porque es que una cosa es lo que nosotros tenemos, lo que vamos a ver en la parte del sistema inmune, pero la parte externa es súper importante y más en el animal que por lo regular no pide ayuda o uno ni siquiera le brinda la ayuda, sino que ellos solitos lo hacen, ¿sí? Entonces por eso les menciono tanto lo que es la parte de la lisozima porque la vamos a encontrar en muchos lados, ¿sí? También vimos lo que es la microbiota y obviamente el aumento o disminución del pH. Porque eso, como habíamos hablado también de la temperatura, de que hay hipertermófilas e hipotermófilas, lo que vamos a hacer acá es que vamos a ver de que hay algunas bacterias que viven directamente en pHs ácidos o otras en pHs básicos. Y no todo reactivo le va a servir. Yo no puedo tratar todas de la misma manera porque los microorganismos no se comportan de esa manera así, ¿sí? El otro que tenemos es la parte del aparato respiratorio. Vamos a encontrar de que tenemos el mecanismo mucociliar, que hay dos tipos, el que nosotros podemos percibir y el de los cilios que no se ven. Sí, esta es la principal defensa que nosotros vamos a tener. En este caso, cuando hablamos de los cilios que no se ven, los vamos a encontrar directamente en el alveolo o en todas las microvellosidades que tenemos en el tracto respiratorio. Y lo que hacen es encapsular
y lo que van a hacer es llegar y formar el moco y así poderlo expulsar, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Tenemos el otro aspecto, que es, digamos, los métodos de expulsión, como es el caso de la tos y los estornudos, que esas son formas de cómo es que nosotros nos defendemos, y eso lo vamos a notar cada vez que comemos pimienta. Sí, la pimienta, que lo que hace, activa el sistema mucociliar y lo que hace es que llega y obliga a generar el estornudo. ¿Cuál es el inconveniente? Que ese sistema también lo tienen la gran mayoría de virus. Entonces, ¿qué hace el virus? Llega y se aprovecha, se pega directamente sobre las microvellosidades y obligan a que nosotros estornudemos para poder expulsar todo el contenido, digamos, vírico. Y ahí es donde viene la otra pregunta. Yo les había preguntado la vez pasada, primero, que por qué razón las personas con COVID perdían el poder olfativo. Viendo esto, ¿cómo lo relacionarían ustedes? ¿Cómo creen ustedes que por qué se pierde esa propiedad de oler? ¿Quién me puede decir? ¿O quién se anima? Porque pierden el mecanismo mucosilar. ¿Se pierde el mecanismo mucosilar? Sí, pero ¿por qué? Yo pregunto acá, después ya que estoy viendo, digamos, por ejemplo, preguntemos a Manuela Marchena. A ver, Manu, ¿por qué razón se podría hablar, viendo esta relación que hay entre el aparato respiratorio y el sistema inmune, por qué razón el COVID quita el olfato? Profe, no es por el lugar donde se prolifera el virus, digamos, donde llega y se reproduce. Pero es que el virus se reproduce a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es una respuesta inflamatoria. Sí, sí hay una respuesta inflamatoria, obviamente. Pero entonces, bueno, ahí les voy a decir la respuesta. Lo primero que todo, lo que vamos a ver es que uno de los procesos, digamos, lo que dice David, sí es donde se reproduce, donde se hace, que hace a nivel alveolar, pero lo que pasa es que la primera entrada, punto de entrada que tenemos es la nariz. Entonces el virus lo que hace es que primero se pega en toda esa mucosa olfativa y lo que va a hacer es que va a degradar totalmente la forma de cómo tumbar las vellosidades. Entonces, más o menos por decirlo así, el cuerpo se queda sin posibilidades de cómo barrenar los virus que se van generando. Entonces, todos los que salgan van a expulsarse de una manera mucho más fácil. Y lo que entre también, entonces, no es solo que el virus hace que se muera por culpa del mismo COVID, sino que pueden aprovechar otras enfermedades oportunistas y entrar a nivel por la mucosa respiratoria. Y ahí es donde vamos a tener todos los problemas, ¿sí? Entonces, es bueno que lo vean. Aparte de todo, deja de producir lisozima, que es otro de los factores de los últimos que se encontraron. Entonces uno queda como que, es algo de pensar cómo es la respuesta con ese bicho, porque es demasiado agresivo, ¿sí? Profe, Señora. ¿puede poner el de digestivo un momentico, por favor? Perdón. Entonces, claro. cualquier virus acaba con las lisosimas. No. Entonces, Ese, el COVID. Sí. Lo que estamos viendo es que no hay muchos que lo que hacen es que no, la lisosima se produce de manera natural por todas las glándulas, ¿cierto? Eso es lo que más funciona, por todo lo que es mucosa. Pero lo que pasa es que dependiendo de cómo estemos nosotros en nuestro sistema inmune, se puede estar en un nivel elevado o en un nivel inferior. Entonces es donde viene el problema. En este caso, el COVID, ¿qué es lo que hace? Ayuda a suprimirla, pero de una concentración súper alta. Y ahí es donde quedamos nosotros encartados. Sí, porque la lisozima pues, degrada casi todas las proteínas. Entonces es donde viene el problema. Por eso es que cuando uno, digamos, ayuda a que se consuman muchos de los alimentos y que los alimentos que vienen en estado de descomposición no nos hagan tanto daño. Pero no es suficiente ella solita. Entonces la lisozima es como lo primero. Recuerden que para los animales, digamos, animales no humanos, están en mayores concentraciones.
¿sí? Los animales no humanos van a tener lisozima en unos niveles mucho más elevados porque ellos no son tan débiles como nosotros frente al medio, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver que el otro que tenemos acá, el otro aspecto importante del sistema pasivo, vamos a hablar de lo que es el genitourinario y lo que es la parte ocular. Uno de la parte genitourinaria que ayuda a proteger, pero también genera algún daño, vamos a ver lo que es la parte de queratinización de la piel. Entonces, esto es bueno, la queratinización, pero a su vez es mala. Pensémoslo así. ¿Qué pasa cuando hay queratinización a nivel de cuello de cervix en las mujeres? En las féminas, pues. ¿Qué sucede? Yo pregunto por acá. Vamos a colocar acá a Vanessa Alejandra León. Vale, explíqueme qué podría pasar. ¿Qué pasa en la queratinización en el sistema reproductivo, principalmente el cuello uterino? ¿Qué es lo que se sospecha? Ay, Rami, pues Next. Bueno, sigamos con next. Entonces colocámosle a Sofía. Sofía, dígame pues. Señor. Dígame pues entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Pues no es nosotros... que no es como que se engrosa. Se engrosa, sí, pero entonces uno, ¿qué es lo que sospecha? No sé. Bueno, listo. Entonces preguntémosle a Alejandra Muñoz. Aleja. Señor, no sé, Ramiro, ¿por qué nos presiona tanto? Pues porque ustedes Profe, tienen que leer. ¿Qué? cáncer, no sé. Cáncer. Exacto. Queratinización en el cuello uterino, nosotros lo que llegamos a sospechar es un problema de cáncer. Porque lo que pasa es que se empieza a generar una capa mucosa, una capa y deja de generar mucosa. Veámoslo nomás acá. Miren este piecito. Esto es un hongo. Esto es una respuesta ante el hongo. La queratinización por culpa del hongo. O sea, hay una simbiosis ahí. Entonces, vamos a ver que se genera una costra y esta costra, pues obviamente no permite que haya generación de moco. Entonces, muy probablemente, entonces va a empezar a dar problemas. Adelantándonos un poquito, esto se llama una candelilla. Se denomina así. Es incapacitante, las personas no pueden caminar y obviamente por lo regular dan cuando las personas tienen el sistema inmune deprimido. ¿Sí? Entonces, para que lo vayan relacionando. También, otros factores muy importantes. Por ejemplo, digamos, las niñas que utilizan alguna ducha vaginal van a ver que lo que hacen es que les mandan jabones vaginales con ácido láctico. ¿Por qué? Porque esas bacterias son ácido lácticas resistentes. Entonces, ¿qué hacen? Les gusta el ácido láctico y lo que hace es que lo consumen y proliferan. Entonces, estas ayudan a generar que en el moco realmente haya protección contra otro tipo de microorganismos que ahí aprovechan para ingresar. ¿Sí? La otra mucosa importante que tenemos nosotros es lo que es la parte ocular. ¿Sí? En la parte ocular vamos a tener, primero que todo, la barrera física, que es la parte de los párpados, que ya lo habíamos hablado, que tenemos dos párpados y el tercero, que es principalmente en los reptiles y en las aves. Y vamos a ver lo que es la parte de las lágrimas. Las lágrimas son inocuas, pero las lágrimas también tienen, aparte de tener enzimas que ayudan a degradar cualquier tipo de agente patógeno o ayuda a drenar mugre o mantener el ojo hidratado, estas también pueden ser indicador de sanidad. Por ejemplo, cuando uno a las personas les da ébola, lo que se hace, se evalúa la mucosa lagrimal y se toman las lágrimas. Y en la lágrima uno detecta si está presente el patógeno o no. ¿Sí? Para ver si se curó o no de ébola. Hasta el momento creo que solo son 5 casos reportados de personas sanas de ébola, que se sabe que tienen rastros del virus, pero que no se les, digamos, se curaron. Pero si no estoy mal, creo que son solo 5, para que lo tengan por ahí como apuntadito. Entonces, en resumen,
viendo lo que es la parte de las barreras, digamos, del sistema pasivo, vamos a encontrar a nivel de glándulas sudoríparas todo lo que es la parte de generación de lubricante y la parte del sudor, que son los que ayudan. Recuerden que todo está relacionado directamente con la epidermis. Vamos a tener alrededor de lo que es la parte de los pulmones y la mucosa y los cilios que ayudan a expulsar. Tenemos todo lo que es la parte del sistema gastrointestinal, que tenemos lo que son los ácidos grasos, perdón, los ácidos digestivos. Vamos a ver el moco que se genera alrededor, la secreción ácida que se presenta. Recuerden que ¿cuál es el pH promedio que debe tener el estómago? Y ese yo sé que ahí se la saben. 8, 9. No, eso es básico. A ver, ya yo pregunto, a ver, Lady Johanna, ¿cuál es el pH promedio que debe tener el estómago? No, pero yo no me acuerdo. Muy bien. Bueno, entonces a ver, ¿quién me le preguntamos por acá? Pregunte, ¿quién levantó la mano? Profe, no es de 1 a 3. Es de 1 a 3 aproximadamente. ¿Sí? También es lo mismo para los humanos como para los animales, ¿cierto? Sí, pero hay diferencias sutiles. ¿Por qué lo mencionamos? Miren, ¿recuerdan por qué todo está ligado directamente al humano? Porque nosotros somos mamíferos. Ya, de ahí tengan en cuenta que por eso muchas de las características humanas se pueden aplicar, a diferencia de los medicamentos. Ojo con eso sí es algo súper importante. Por ejemplo, a un perrito no se le puede dar paracetamol, ¿cierto? Ya sabemos que eso no se puede. ¿Sí? Que eso lo tenemos que ver un poquito más adelante. ¿Quién levantó la mano? Que no veo acá. Yo. David, dígame. Profe, digamos que referente a los bovinos, cuando se habla que ellos poseen 4 estómagos, o bueno, pues 4 cavidades, ventrículos. Sí. ¿El pH en cada uno de ellos es distinto o cumple una función? Sí tienen pHs distintos, aunque recuerde que no es fácil de determinar de acuerdo a las necesidades alimenticias. Eso digamos en los rumiantes. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es devolver. Una de las características particulares que tienen es que ellos a nivel de esófago es demasiado rígido. ¿Para qué? Como ellos mantienen devolviendo el alimento, entonces para que los ácidos no les quemen. Pero sí, ellos sí tienen un poquito más. Es más, los animales herbívoros tienen el pH más alto que los animales carnívoros. ¿Sí? El carnívoro lo tiene aproximadamente de 1 a 3, ¿sí? Y eso que la normalidad es bajita. En cambio, en los animales, digamos que son herbívoros, está alrededor de 2, bajan, pero pueden subir un poquito más, ¿sí? Tipo 4,5, 5. Ese es el promedio que tiene, digamos, en este caso. Porque vamos a verlo en otro caso, vamos a verlo en las aves. Las aves tienen el pH súper elevado con una normalidad muy alta. Vamos a ver en los caracadas, vamos a verlo en los que comen médula, que lo que hacen es que se comen los huesos enteros y lo que hacen es que llegan y él solito lo degrada, porque aparte de todo, recuerden que ellos no tienen dientes. Entonces, todo lo hace directamente en el sistema digestivo, en la parte, digamos, gastrointestinal. Entonces, el pH es elevadísimo. Ahí usted llega a meter el dedo y chao. ¿Sí? Entonces, por ese lado es como tenerlo en cuenta. Por eso es bueno que ustedes estén revisando esa parte y sepan qué es lo que sucede. Muchas veces también se cometen errores. ¿Qué es lo que hacen? Es que llegan, entonces vamos a ver para una enfermedad humana. En este caso hablamos del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori le gusta vivir en las condiciones de medio ácido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cambian el pH a nivel gastrointestinal, entonces lo vuelven demasiado básico. Cuando lo vuelven tan básico, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay un desequilibrio hormonal, un desequilibrio, digamos, a nivel gastrointestinal y empiezan a haber un montón de daños generalizados. Por eso la parte gastrointestinal es un complique. Porque señora. Y cuando la Helicobacter ya fue eliminada, tiene todavía, o sea, puede volver a salir. Sí. Por lo regular no se cura. Es muy raro el personaje que lo tiene. Y recuerde que si usted tiene Helicobacter,
Su novio muy probablemente lo tiene, y su papá y su hermano y todo lo que hay ahí en adelante. ¿Sí? ¿Qué es lo que recomiendo? O sea que ¿Qué? cuando uno es, un ejemplo, pues uno estuvo en un tratamiento y le dicen que ya no está de mentira. No, ahí es donde viene el otro aspecto de lo que nosotros vamos a ver, es el encapsulamiento que pueda tener. Muy rara vez las personas se curan del helicobacter. Es más, por ejemplo, vamos a decir lo que fue usted. Usted tiene helicobacter. Entonces la pregunta es, usted tiene helicobacter y a usted le hicieron PCR. O solo llegaron y le hicieron la prueba y miraron con la endoscopia y se dieron cuenta que ya no tenía helicobacter, ¿sí? ¿O no? Pues ahí me hicieron la endoscopia y el PCR. Si le hicieron PCR, bueno, si le hicieron Sí. PCR, entonces no tiene. De una vez le digo. Entonces tiene que estar tranquila. Pero ojo, hay que mirar porque ella es la última que le di con el Helicobacter, que yo me puse mucho cuidado en eso. El Helicobacter da muchos falsos positivos, pero digo, falsos negativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted llega y le toma la muestra y resulta que la termina teniendo. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces hay que ser como cuidadosos. No estoy diciendo, yo no me voy a poner, yo no me atrevo a deslegitimar ni lo que dice el médico o lo que dice cualquier, digamos, profesional de la salud. Para nada. Lo que estoy diciendo es lo que puede pasar, para que lo tengan en cuenta. No van a llegar por allá a decir, es que el profesor me dijo, no, puede pasar. Sí, que eso es otro de los problemas que hay. Recuerden que a nosotros lastimosamente, como a todos los animales, nos tratan es por cortes, no nos tratan como casos independientes, sino como generalizados. Y ese es otro de los problemas, pero también hay que ver que yo no puedo estar tratando a una persona muy particular, decirle, no, es que usted hay que hacer de esta manera, ¿no? Porque es demasiado costoso. Y aparte de todo, el tiempo tampoco da. Yo evalúo al individuo, pero no tengo que ver desde otros puntos de vista, ¿sí? Bueno, sigamos acá. Ahí viene el otro. Lo que es la parte del componente del sistema inmune, en la parte de lo que es el sistema activo o sistema de respuesta. Este está ubicado de dos maneras, lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Nosotros vamos a ver qué es la innata, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Que estábamos hablando que eran todo lo que eran las barreras epiteliales, son las primeras, ¿sí? El otro son los fagocitos, el sistema de complemento y las natural killer, ¿sí? La pregunta es, de acuerdo al taller que ustedes hicieron, entonces, ¿qué función cumple cada una de estas? A ver, yo pregunto por acá. Cojamos a Aileen. Dígame pues, ¿cuál es la función del fagocito, de las células del complemento y las natural killer? Recuerde que eso es por encima. No, bueno, entonces le paso la pregunta a Ana. Dana tampoco. Pero ¿quién levantó la mano? Yo. Bueno, Luisa. Pues no sé, la fagocitosis es la que se encarga como de eliminar, como de comerse otras células que estaban contaminadas. Sí. Esa es, digamos, la función principal. ¿Y las células del complemento? Esas de complemento no, pues no sé, son las... Por ejemplo, las dendríticas, profe, esas son las que se encargan de avisar que el patógeno está presente, ¿no? Entonces son las que son como las señalizadoras. Los ¿sí? linfocitos no son los que se encargan de avisar a los linfocitos B que hay un tipo de, digamos, de virus que está atacando al sistema inmune. Sí, pero se fue más adelante, pero no, eso es muy diferente. Cuando hablamos del sistema de complemento, es diferente a la parte linfocitaria. Tienen mucha relación, pero no. Al de complemento no serían esas de granulocitos, monocitos, macrófagos. Pero las células, digamos, eso es parte de fagocitos. Lo que estoy hablando es que las células del complemento, lo que nos va a ayudar acá es, digamos, como la parte de señalización. Y tienen otros métodos para poder activar la respuesta inmune, ¿sí? Que el sistema de complemento es un capítulo completo, ¿sí? Lo tenemos que ver adelante. Por eso hablamos también de lo que era parte de las natural killer.
Las natural killer, esa es una de las preguntas que había en el documento. ¿Qué es lo que tienen las natural killer? Digamos, una de las moléculas importantes. ¿O cómo es que, por qué llaman, digamos, asesinas naturales? Porque son células asesinas. Ellas trabajan con citocinas, ellas se relacionan con las citocinas y ayudan a eliminar la célula. Entonces, ayudan en la producción de las citocinas. Y recuerden que ellas por eso llaman asesinos naturales porque es como si estuvieran cazando. Y entonces van a identificarlas. ¿Sí? Eso que les digo, todo esto que estamos viendo a brinco y chucha porque realmente es mucho más amplia la respuesta. ¿Sí? Y entonces hablamos de la inmunidad adaptativa. En la inmunidad adaptativa vamos a ver que los linfocitos B y los linfocitos T. Como se ve aquí en la gráfica, nosotros vamos a notar que, digamos, los linfocitos B son los únicos que generan la parte de los anticuerpos y los linfocitos T son las células T efectoras, son las que llegan y realmente van a tirar una respuesta inmune verdadera. No quiere decir que los linfocitos B no lo van a hacer, ¿cierto? Pero los linfocitos T son las que se van a encargar de generar, digamos, como la muerte celular o van a determinar, digamos, cómo va a ser la respuesta. Recuerden que las dos van a poder formar la respuesta hacia un futuro. Y eso es lo que más nos interesa en el momento, ¿sí? Entonces, si lo vamos a ver acá directamente en esta, como digamos, de resumencito, vamos a encontrar, primero que todo, características entre la inmunidad innata y la adaptativa. Vamos a ver que tiene, digamos, 4 características importantes. Vamos a notar que se habla de la especificidad, la diversidad, la memoria y la falta de reactividad a lo propio. Entonces, en este caso, vamos a verlo. Primero que todo, en la respuesta, digamos, innata, vamos a hablar de que especificidad frente a moléculas compartidas por grupos de microorganismos y moléculas relacionadas, ¿sí? Que pueden dañar a nuestro anfitrión. En este caso, el individuo que lo está produciendo. Mientras que la adaptativa solo se va a dar frente a antígenos y obviamente los microbianos y los no microbianos. Recuerden que uno también puede generar una inmunidad de una manera, digamos, humoral hacia algunos tipos de venenos, ¿sí? Como le pasó a Calígula o le pasó a un César, que lo que hizo fue que llegó y todos los días tomaba una porción de cicuta y entonces generó una resistencia ante ella. Y eso es por la inmunidad adaptativa. ¿Qué es lo que hizo? Fue llegar y ir tomando una porción pequeña. Al principio se enfermaba, después ya, cuando ya la dosis que tomaba ya no le hacía nada, subía la dosis. Y esa es una de las formas también que se puede dar directamente ante los no microbianos, ¿sí? Diversidad, pues obviamente es limitada, se codifica directamente lo que es la parte de la línea germinal, mientras que esta es muy grande porque los receptores pueden recombinarse, ¿sí? A través de diferentes segmentos genéticos. Ustedes van a ver que los antígenos lo que hacen es que pueden mezclarse para poder generar una respuesta inmune mucho más fuerte y diversa. En la parte de memoria, la memoria innata no existe, no hay, mientras que la adaptativa sí. Usted la puede estimular y va a hacer para que llegue y va generando nuevas posibilidades. Eso es lo que estábamos hablando el martes del COVID, que yo llego y entonces va perdiendo la memoria y por eso es que yo necesito irla nutriendo y irle dando más dosis para que ella siga recordando que realmente está el individuo ahí, ¿sí? Que falta reactividad, digamos, ante lo propio, digamos, en la innata, sí, falta reactividad, que eso es lo ideal. Lo mismo pasa en la adaptativa, a no ser que tenga una enfermedad autoinmune, como es el caso del Cushing. El Cushing es una enfermedad autoinmune. Tenemos también que en componentes vamos a hablar de lo que son las barreras celulares y químicas. En este caso hablamos de lo que es la parte de la piel, el epitelio, las moléculas antimicrobianas que podemos encontrar, que hay una diversidad pues considerable. Vamos a ver lo que es la parte en la adaptativa, tenemos lo que es los linfocitos en el epitelio, anticuerpos secretados en las superficies epiteliales, ¿sí? Que eso lo podemos ver. En proteína sanguínea, pues está lo que es el sistema del complemento y demás,
mientras que este está compuesto por los anticuerpos. Y en las células hablamos de que aquí podemos tener fagocitos, macrófagos, neutrófilos, ¿sí? Linfocitos citolíticos, natural killer y obviamente las células linfocitas innatas, que esas las vamos a empezar a ver ahora. Mientras que en el sistema adaptativo solo contamos lo que es la parte de los linfocitos, ¿sí? Entonces, si lo vamos a ver, pues entonces este es como el resumencito que uno puede tener de estos, de todo lo que tienen ahí para que lo tengan ahí clasificado de una vez, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahora? ¿Ninguna? Bueno, entonces, a lo que nosotros vemos acá también es cómo es la respuesta, ¿sí? Porque la cuestión es que las dos inmunidades van a tener siempre una respuesta para poder atender el microorganismo. El otro problema que radica es que no van a responder igual hacia si el microorganismo es virus, si es un hongo, si es una bacteria o si es la misma inmunidad, digamos, por ejemplo, que algo está generando rechazo en nosotros. Entonces, esos son uno de los factores importantes que se mantienen estudiando. Ya hay una respuesta, ya se sabe cómo responden casi todos, pero lastimosamente es algo que mantiene en constante evolución. Por ejemplo, ustedes van a notar, y es una parte que es bueno hablarla, es cómo se responde hacia los hongos. En los hongos es lo más complicado de tratar. Yo diría que las bacterias, los virus, sí, no lo vamos a negar, tienen sus problemas, pero los hongos tienen una particularidad, que ellos viven en la parte externa y cuando ingresan es peor. La gran mayoría de hongos, vamos a ver los que ellos actúan directamente sobre la mucosa epitelial, pero cuando ya ingresan, ahí la cosa cambia y entonces es donde vienen los problemas. Si ya de pronto se están viendo de Last of Us, se van a dar cuenta que ahí más o menos cuentan por qué realmente es tan complicado el tratamiento para la parte de los hongos, ¿sí? Y aparte de todo, también les he mencionado por los lados. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero que todo, cuando hablamos de lo que es nuestra respuesta inmune, vamos a verlo. De que, primero, son las barreras físicas, ¿sí? Tiene menor respuesta en comparación a la adquirida, casi equidistante con la inmunidad innata, pero recuerden que esto es de minutos. Esto solo se presenta en el momento. Mientras que nuestra inmunidad innata se puede presentar durante semanas, alrededor del tiempo, pero decae demasiado, demasiado, lo que es la parte de la respuesta, ¿sí? Digamos, ¿dónde es los picos más altos? A nivel de horas, aproximadamente entre las 8 y las 14 horas, hasta casi las 24, nosotros podemos encontrar de que es súper importante la respuesta. Después de eso, ya empieza a decaer demasiado la forma de cómo se va a tratar, y ahí es donde empieza el inconveniente, ¿sí? Entonces, pero ustedes lo van a ver acá, a diferencia de la inmunidad adquirida, que la inmunidad adquirida, ¿dónde empieza a aparecer? A partir de las horas, y va teniendo una respuesta muy alta. Aparte de todo, nosotros vamos a notar de que esta inmunidad adquirida, a pesar de tener picos de caída, puede volverse a retroalimentar, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde esta gráfica, entonces vamos a verlo así. La inmunidad innata actúa aproximadamente en las primeras 12 horas, ¿sí? Va casi, digamos, hasta días, pero es una inmunidad que realmente actúa de manera muy puntual y momentánea. Mientras que nuestra inmunidad adaptativa la vamos a tener acá, que aparece después de las 12 horas y puede seguir el efecto durante todo este tiempo. Y aparte de todo, recuerden que estas células almacenan memoria, ¿sí? Estas ya funcionan con lo que va cargado digamos, su ADN, mientras que estas, ¿no? Estas van a llegar directamente y pueden aprender, que ese es el otro punto a tener en cuenta acá, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene, ¿sí? Cómo es que funciona, digamos, la parte del antígeno, digamos, pues, cómo es la respuesta. Entonces, vamos a notar acá, ¿sí?
que esta respuesta primaria es muy pequeña. Cuando yo le hago la prueba, digamos, en el título, el título de esta respuesta, en la cantidad de anticuerpos en el suero es muy bajita, mientras que la respuesta inmune secundaria pues va a ser muy alta. ¿Esto a qué se debe? Porque lo que pasa es que la principal respuesta que nosotros vamos a ver acá, ¿sí? Apenas está aprendiendo. Cuando ella ya aprende, es como si se estuviera potencializando y vuelve y arranca. Por eso es que en algunos casos se tiene que mantener haciendo, digamos, o duplicar la dosis o repetirla para que pueda aprender. Entonces es como si estuviera, cada vez que lo aplique, va a funcionar. Esto, ustedes dirán, bueno, pero es que esa vaina se esperaría. Pero entonces, mírenlo acá. Esta es cuando yo llego y yo le voy a introducir algo, digamos, en este caso hablamos de lo que es la parte de trasplantes al organismo. Veámoslo así. Entonces, si ustedes lo ven acá, ¿qué se ve parecido esta con esta? ¿Por qué considerarían? Lean la gráfica, vean la gráfica y ustedes qué podrían decir de por qué razón se presenta de esta manera. Profe, el injerto es el mismo virus. No, no, no. El injerto es... No, es propio. Digamos, recuerden que el injerto, vamos a verlo así. Pongámoslo de esta manera. Yo llego y yo le voy a colocar sangre a un perrito. Y obviamente yo no sé el tipo de sangre. Entonces, yo le inyecté la primera vez. Eso es un injerto, ¿cierto? Una transfusión es un injerto porque es algo externo que se necesita del mismo tejido. Ahora bien, yo lo voy a aplicar. Entonces, digamos, ¿qué pasaría? Relaciónenlo con esa parte. O vamos a verlo así. Yo llego y yo tengo a Laura. Y entonces yo a Laura llego y le tengo que colocar un pulmón. Se lo dio el papá. Pero entonces llegó y empezó a generar rechazo. Según, en este caso, ¿ustedes cómo lo podrían relacionar? Dígame pues, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que cuando cuando se le puso por primera vez, se demoró más en ser rechazado a que cuando se le puso en segunda vez. No. Sí, sí, pero lo que quiere decir es que vamos a verlo así. Digamos, lo que usted dice está bien. Miren la respuesta inmune. La primaria es lenta. El título que hay de anticuerpos es súper bajito. Pero a la segunda aparece, mire cómo aumenta el título. Entonces veámoslo acá. Si yo le coloco el primer injerto, digámoslo así, le coloqué el pulmón. Llegó y se está adaptando. Lo reconoció como propio y dijo, ve, pero ¿qué pasó? En este punto lo rechaza. Pero yo no se lo quito. Yo no le quité el pulmón porque ¿cómo se lo va a quitar? ¿Qué va a pasar? Va a empezar a generar una mayor reacción alérgica con el tiempo. Quiere decir que digamos, es directamente proporcional el rechazo de un injerto o un trasplante, una transfusión, es directamente proporcional a la respuesta inmune. Se comportan de la misma manera. Quiere decir que cuando yo le adiciono, el sistema aprende. Entonces ya reconoce que eso no es propio y una dice, qué pena, esto no me sirve, yo lo despacho. Eso es lo que uno tiene que estar analizando acá, de cómo es que llegan los individuos y pueden rechazar o también pueden generar inmunidad hacia lo externo, hacia lo no propio, que eso es algo que hay que tener ahí. Entonces, si ustedes lo ven, digamos, yo tengo una persona que llegaron, le hicieron el trasplante, lo trasplantaron, bien, funcionó, pero empezó a hacer rechazo. ¿Qué va a pasar? Si yo le introduzco otro, ¿qué va a pasar? Va a generarme un rechazo mayor. Entonces, quiere decir que si la primera no funcionó, por lo regular, no va a funcionar a la segunda. Sí, eso se ve, digamos, trasplantes de piel, trasplante de córnea, se nota en lo que es el trasplante de riñones, hígado, corazón, transfusiones sanguíneas.
Porque ese es el otro problema que hay. Nosotros somos demasiado específicos. Entonces lo ideal sería que a nosotros nos aplicaran pues nuestra misma sangre, no la sangre de otros, a pesar de que haya compatibilidad entre todos. Es más, ojalá a mí me aplicaran sangre directamente desde mi mamá, pues con el mismo tipo de sangre, ¿sí? Porque la afinidad que hay es mucho mayor entre madres e hijos que padre a hijo, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, voy a coger y voy a parar 2 minuticos, voy por un café y ya vuelvo para que ustedes vayan por el cafecito también. ¿Listo? Listo. Listo. Vale, hemos dicho, 4 en punto, vuelvo y arranco.